Todos nuestros contenidos siempre disponibles. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. 8y media Oficial. 8y media. Somos 8y media, una plataforma de comunicación online de ida y vuelta. Con programas en vivo, siempre disponibles. Más de 4 años de contenidos de valor. Tecnología, información, bienestar, salud, negocios, psicología, superación, sexología, para ti, para todos. Somos familia 8y media, siempre contigo, siempre disponibles. Búscanos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Spotify y en nuestra página 8y media.com. Sé parte de la comunidad. 8y media.com. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a su programa Sexología 8y media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy vamos a hablar de de temas que nos van a ir dando una idea de cómo vivimos, de cómo llevamos a cabo nuestra práctica de las sexualidades en nuestra vida. A veces mucha gente, muchos de mis estudiantes, mucha de la gente que me llega a preguntar cosas, muchas mamás, ahorita estoy dando bastantes, tengo mucho contacto con mamás dando talleres y me dicen que ahorita estamos en un momento histórico donde hay muchas cosas de mente que se están permitiendo, pues muchas cosas que antes no, donde hay mucha información y donde la sexualidad se está desbordando casi, ¿no? Entonces, tomando en cuenta pues esas inquietudes, el día de hoy vamos a hablar de un tema en donde nos vamos a dar cuenta que pues la manera de vivir nuestras sexualidades pues incluso nos puede generar un poquito de más sorpresa, de más impacto, si volteamos a ver un poquito la historia, ¿no? Diferentes momentos históricos, qué sucede o qué prácticas sexuales han tenido en otros momentos y que a lo mejor pues no nos habíamos dado cuenta y creemos que hoy es como algo nuevo, donde hay cosas permitidas que antes no, y todo va modificándose, van actualizándose cosas, pero siempre va a haber algo más atrás que a veces nosotros no alcanzamos a ver. Entonces, para hablar de las sexualidades en los diferentes momentos de la historia, invité y voy a hablar de este tema con Jorge Iván. Jorge Iván es antropólogo y una persona con la que me encanta hablar de estos temas. Siempre tiene el antecedente ahí para reforzar y dar ejemplos muy claritos de en cuanto a las sexualidades y la antropología. Jorge, ¿cómo estás? Hola, Carmen, bien, gracias. Un gusto vernos después de mucho tiempo, ¿no? De contexto de la pandemia y demás. Bueno, regresando a estas invitaciones que eres muy amable en hacerme. Y como siempre, divertirnos mucho. Sí, claro que sí, Iván. Y bueno, tenemos varios temas para compartir. Hoy es el primero de una serie de temas que ya hemos platicado y que tenemos mucho interés en compartir y por supuesto divertirse. Creo que sí es esa palabra que a veces nos olvidamos, ¿no? Hacemos luego muy solemnes o las cosas y no, es muy divertido, va a ser muy divertido compartir algunos datos
muchos esta tarde noche con ustedes. Entonces, ¿cómo ves este tema, Iván, en cuanto a compartirlas a un poquito a la gente que nos ve y que nos escucha acerca de la sexualidad a lo largo del tiempo? Bien, mira, y no solo, yo creo que no solo a lo largo del tiempo, sino también en distintas culturas, ¿no? Porque me parece que de repente tendemos a creer que como se vive en nuestra localidad, en nuestra región, en nuestro país, o en Occidente, ¿no? Que sería esa parte del mundo donde nosotros estamos, pues así se vive en todo el resto del mundo, y la verdad es que no, se ha cambiado en el tiempo y en la área geográfica. Y justo ahorita que hablabas de estas preguntas que hacen muchas veces las mamás, sobre todo las mamás, ¿no? Sobre esto de nuevas formas de vivir su sexualidad, o formas no naturales, ¿no? De la sexualidad. Fíjate que apenas tomé un curso de bioética y sexualidad, y algo que decía la especialista que nos hablaba era, de repente cuando hablamos de natural, nadie sabe exactamente a qué nos referimos con natural, ¿no? O sea, creemos que natural es lo que nos han enseñado que es, y no, o sea, hay muchas cosas. De hecho, ella decía que, por ejemplo, sin salirnos mucho del tema, que en todas las especies dimórficas, donde hay dos sexos, se presenta actitudes o prácticas homosexuales. Ojo, sí tenemos que entender esto de prácticas homosexuales como prácticas entre iguales o entre los mismos sexos, ¿no? O sea, no estamos hablando de homosexualidad como el movimiento gay de 1970, como lo entendemos a partir de mediados del siglo XX, no, sino como prácticas entre iguales, ¿no? Entonces, y digo, ejemplos en la naturaleza hay muchos, los delfines, algunas aves, salió por ahí una nota, me acuerdo mucho hace algún tiempo, de unos leones en África septentrional, ¿sabes? Y entonces un pastor decía que como habían visto gente homosexual, entonces los leones habían reproducido la actitud, ¿no? De esta pareja de dos leones machos. Cosas tan hilarantes o tan absurdas cuando hablamos de lo natural y cuando entendemos que la práctica sexual en realidad va más allá de esas ideas que nos han enseñado de cómo debe ser, ¿no? De lo natural, ¿no? Entonces, creo que es un buen inicio empezar por ahí, estas prácticas homosexuales que, bueno, evidentemente en el ser humano, pues se hacen ricas y variadas con la cultura, algunas muy ligadas al placer, otras más bien con un condicionamiento cultural, ¿no? Que vamos a ver cómo eso se va desarrollando. Y entonces, bueno, entonces sí tendríamos que separar orientación o identidad sexual, que es un poco lo que conocemos o lo que hemos visto o lo que se ha visibilizado en este último siglo, y otro que son las prácticas, ¿no? ¿Qué hacemos? Que inclusive están desligadas de la pulsión, de eso que me causa placer, que solo son como los hechos, ¿no? Entonces, digo, prácticas homosexuales, prácticas entre ambos sexos, a lo largo de la historia de la humanidad, han sido muchas, prácticamente desde que el ser humano es ser humano, y pues desde que surgieron las civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, creo que la sociedad más conocida por estas prácticas homosexuales, pues es la Grecia antigua, ¿no? Que además hay que reconocer que cuando hablamos de la Grecia antigua no es la Grecia que vemos hoy, ¿no? O sea, eran muchos estados, muchas islitas ahí en Grecia, diferentes, algunas coincidían, otras no, y además se peleaban todas con todas, o sea, tampoco es que fueran muy amigos, ¿no? Pero en general tenemos esta idea del amor platónico, de Aristóteles, de estos grandes pensadores que tenían sus efebos, jóvenes, quizá entre 15 y 18 años, pues aquí con quienes mantenían relaciones sexuales, ¿no? Inclusive por ahí leí en algún momento la pederastía en la Grecia antigua. Y creo que habría que hacer una diferencia, porque no solo es el acto sexual, o sea, eso creo que lo hablamos cuando hablamos de amor y las formas de amor platónico, ¿no? O sea,
no solo es la práctica sexual, sino va rodeada de un montonal de cosas. Por ejemplo, el amor platónico, que es el amor entre iguales. Claro, si la mujer no llega a condición de ciudadano, como lo era en la Grecia antigua o en Atenas, porque los ciudadanos solamente eran los que eran dueños de tierras y participaban en el Senado, pues eso no pasaba con las mujeres. Entonces no podía haber igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Los esclavos tampoco eran ciudadanos, entonces no podía haber ese amor platónico, ese amor entre iguales. Y en ese sentido, pues las prácticas sexuales, pues en realidad, en estas sociedades, tanto la griega como la romana, pues hay estas prácticas sexuales de sodomía, de penetración entre hombres, pero que además hay que dejarlo claro, no se reconocen como entre iguales. O sea, o es el maestro enseñándole a su alumno a hacer un hombre, ¿no? Y ese efebo, cuando crezca, tiene que desligarse de su maestro y entonces a su vez tomará otro efebo, porque si no, entonces sí hay un problema, ¿no? Y además se tiene que casar y tener hijos y buscar su parcela en Atenas y ser un hombre de bien, ¿no? Entonces, pues la práctica sexual, en este caso entre el maestro y el alumno, pues tiene que ver con toda una cosmovisión, toda una forma de cómo te formo como ciudadano, ¿no? Y fíjate, Iván, retomo un poquito aquí lo que me estás compartiendo, que eso es un problema que tenemos en la actualidad. Decías tú ahorita la palabra, a veces nos dejamos y solamente ven el hecho, pero no ven esta dinámica que tú estás diciendo, este significado que existe, ¿no? O sea, nosotros en la actualidad, y es lo que yo me he dado cuenta con la mayoría de la gente, es que solamente ve el hecho de la práctica. La práctica homosexual, el maestro hacia el estudiante, sí, pero hay un contenido, hay un fondo. Yo le llamaría, hay un simbolismo que en la actualidad se ha perdido, y no solamente en la sexualidad, creo, sino en lo que hacemos. Estamos perdiendo en ese fondo, nos estamos yendo solamente por la práctica, y ahí es en donde también todos estos significados bajo ciertos lineamientos normativos son la que nos lleva a hacer mucho juicio al respecto, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de compartir este tema, de ver cómo han sido estas prácticas en otro momento y que había un contenido. No quiere decir que sea mejor o peor, no, había un significado. Claro, y efectivamente, como tú dices, no son mejores ni peores, simplemente son diferentes, ¿no? Uh-huh. Y corresponden a un contexto social y cultural determinado. O sea, evidentemente, si el día de hoy un maestro tiene relaciones con su alumno, por ejemplo, un maestro de preparatoria con su alumno que son menores de 18 años, pues claro que hay un problema legal, porque hay todo un aparato jurídico, porque hay todo un contexto sociocultural muy diferente al que había en la Grecia antigua, ¿no? O sea, también eso, no hay que descontextualizar las cosas. Y sí, mucho lo que tú dices, hay que desligar la práctica. O sea, si bien muchas veces la práctica contiene elementos simbólicos, estos elementos que van más allá del simple hecho, tampoco lo es todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora en cuestiones modernas, ya sabes, en Facebook, que de todo te hace enterar, una sexóloga en Inglaterra decía que había hombres heterosexuales que les gustaba ser penetrados por otro hombre o por su pareja femenina, y que eso no los hacía homosexuales. Entonces ya sabes que te vas a la liga de comentarios y todo el mundo así de closet. No, o sea, el hecho de que tú te acuestes o a ti te guste una práctica no te lleva a definirte en identidad o a tener una orientación distinta a lo que tú sientes, ¿no? ¿Por qué? Porque una práctica no define todos los aspectos de la sexualidad, solo es una de las partes, ¿no? Y si y si te erotiza jugar con alguna parte de tu cuerpo, pues eso no te encasilla en ninguno de estos cajones que nos han enseñado o que los investigadores han creado para poder dar explicación o entender un poco la sexualidad humana, ¿no? Entonces sí creo que es importante separar la práctica y lo que vamos a estar viendo, estos ejemplos históricos y culturales, ¿no? Para también desligarnos de esa idea occidental de que sexo o práctica es igual a identidad, a orientación o a todo nuestro ser. Y es una manera, entiendo que es una manera también de que la gente vaya comprendiendo ciertas cosas, pero no reducirla a identidad, como bien dices, a género
a un rito, ¿no? Hablábamos antes de empezar el programa, esta parte tan importante que yo creo vas a explicar un poquito más adelante, que todos estos ritos que se han llevado, que tienen que ver con la sexualidad, para pues pasar de una etapa a otra, para hacer algún momento, la diferencia de un momento a otro, ¿no? Yo diciéndolo de una manera muy concreta. Entonces sí tiene que ver con dejarles un poquito a la gente que nos ve, que nos escucha, el que las sexualidades se han vivido a lo largo del tiempo, en diferentes momentos, en diferentes lugares, en donde ha influido los aspectos socioculturales, económicos, políticos y demás, tanto que cuando Freud empieza con sus explicaciones, fue un boom a nivel en todos los aspectos, ¿no? Claro. De que él empezara a hablar de una sexualidad en la infancia, de que empezara a darle una explicación, nos guste o no, sean vigentes o no, una explicación de cosas en donde no había explicación, y él las empieza a dar desde el punto de vista sexual. Entonces eso impactó es un antes y después de la propuesta y de las explicaciones que en su momento dio Freud, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un poquito el panorama de que estas prácticas se han llevado a cabo en diferentes momentos y que se llevan a cabo, es como también cuestionarnos qué es lo que nos mueve a nosotros, ¿no? ¿Qué amenaza me genera a mí? ¿No? Dice Zygmunt Bauman, ¿no? Vivíamos antes en una sociedad sólida, y ahorita es muy líquida, ¿no? Entonces, ni tampoco ser tan rígidos, ni tampoco ser tan volátiles, utilizando la palabra que decías hace un momento, ¿no? Entonces, para ver cómo se ha llevado a cabo y con qué me identifico yo, la idea es ustedes pregúntense con qué me identifico yo, qué me gusta a mí, y promover esta parte de ir reconociendo cómo, y respetar, ¿no? También cómo vive cada quien sus sexualidades, ¿no? Claro, y sí, y sobre todo entender, yo creo que el objetivo de este programa es eso, entender que lo que nos han enseñado a nosotros que es normal o que es natural o cómo debe de vivirse, no necesariamente es, como tú dices, así de estricto, ¿no? Y ha cambiado a lo largo del tiempo y en distintas zonas geográficas. De hecho, el siguiente ejemplo es también ahí en la zona de lo que llamamos Grecia clásica, porque bueno, el ejemplo que te di es de Atenas, la ciudad de Atenas, pero si nos vamos ahí a otra de esas islas, está Esparta, ¿no? El famoso ejército sagrado de Tebas, ¿no? Que eran 150 parejas de hombres homosexuales y que tenían un fin militar, ¿no? Básicamente la idea militar era que la unión sentimental iba a potencializar su capacidad combativa, ¿no? O sea, al tener que defender a tu amante, pues obviamente ibas a dejar la vida por defender a tu amante, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es esa idea de práctica sexual, ¿no? Entre milicia, es distinta a la de Atenas, que tiene un fin más de enseñanza o de formar hombres, ¿no? Digo, ahí ya tendríamos que también ir analizando otras cosas, porque creo que a lo largo de la historia, esto que tú dices nos han enseñado, o venimos de una sociedad como muy rígida, como muy estricta, como muy consolidada, a diferencia de las sociedades líquidas, pero también creo que no siempre ha sido así. O sea, estudiando sexualidad, de las dos grandes instituciones, o de las grandes instituciones donde la sexualidad ha tenido grandes prácticas homosexuales como válvula de escape inclusive, es por ejemplo la milicia, ¿no? Como los marineros. En las guerras, ¿no? En las guerras, ¿no? O sea, por ahí bien reza el dicho popular, ¿no? En tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. Entonces, digo, de repente es lo que te digo, nos han enseñado que las cosas son como muy cuadradas y necesitamos irnos a estos ejemplos tan lejanos para después reconocer que eso también, inclusive hoy, continúa pasando en estos lugares rígidos que nos han enseñado, ¿no? Y que a lo mejor no se hablaba, porque es lo que tú dices, bueno, Freud viene a traer un gran revuelo, pero es que no es que Freud lo descubriera o lo inventara, o sea, simplemente habló de algo
que nadie más había hablado. Que nadie haya hablado, nos guste o no, está en actualidad, sean vigentes o no, él se sigue enseñando en las universidades las etapas de la sexualidad en la infancia, ¿no? Entonces, claro, y sigue siendo el padre de la sexualidad, y sigue siendo el padre del psicoanálisis, y sigue siendo uno de los fundadores de la psicología. O sea, de una u otra manera, con todas las críticas que le pudiéramos llegar a hacer, pues es un tipo de acercamiento a la sexualidad humana que sigue vigente, ¿no? También, bueno, adelantándonos un poquito después de los griegos, pues vienen los romanos, ¿no? En esta secuencia histórica que nos han enseñado, aunque no están así, pero dejémoslo, no nos metamos en camisa. No vamos a conflictuar más a la gente, Iván. No. Y entonces, si uno habla de Roma, habla de estas prácticas sexuales diversas, o sea, las grandes bacanales. ¿No? Las fiestas de Baco, de vino, de saciarse del placer, el placer, ¿no? Los banquetes, las orgías, que además lo hemos visto representado también de una u otra manera en muchas novelas, películas, Hollywood, bueno, ahorita me acuerdo de Hollywood con los 500, con Esparta, ¿no? Regresando un poco a Tebas, pero lo vimos con películas sobre Aristóteles, Aquiles, esta película que hizo Brad Pitt, o sea, claro que hay ahí siempre dejan una sensación de homoerotismo, porque claro, inclusive hubo emperadores que se casaron con sus esclavos, pero volvemos un poco a lo mismo, o sea, no es entre iguales, ¿no? La homosexualidad, digamos, o las prácticas homosexuales en Roma, en la antigua Roma, estaban permitidas siempre y cuando el amo fue el que penetrara al esclavo. Ajá. Si era al revés, entonces sí había un problema, ¿no? O si el emperador, o si quien mantenía estas prácticas homosexuales como dominante, como activo, no tenía descendencia o no tenía relación con mujeres, también había un problema, ¿no? Entonces, también de repente estas grandes ideas de la homosexualidad era permitida, o las prácticas homosexuales eran permitidas, tampoco están así, ¿no? O sea, sí o sí, pero bajo ciertos condicionantes, ¿no? Digo, en esa idea pues está el paralelo un poquito más al norte de Europa con los vikingos, ¿no? O sea, con los vikingos las prácticas homosexuales para hombres y para mujeres, a diferencia de otras sociedades, incluida la grecorromana, a las mujeres también se les permitían las relaciones homosexuales, o sea, con otras mujeres, ¿no? Claro, la única condicionante, tanto para ellos como para ellas, era casarse y que esas relaciones homoeróticas u homosexuales no interfirieran con su débito conyugal, con sus deberes conyugales, ¿no? O sea, de todas maneras el hombre tenía que seguir proviendo, tenía que tener a su mujer, tenía que tener a sus hijos, porque además si lo vemos de una idea biologicista, pues eso permitía la perpetuación de la sociedad. Y habíamos, ¿no?, muy poquitos en ese entonces. Claro, o sea, no, es que ese es mi problema cuando de repente citan la Biblia y dicen, es que Dios dijo id y multiplicar. Sí, pero cuando Dios lo dijo eran dos, o sea, y eran, o sea... Ahorita no se puede actualizar eso, por favor. Bueno, eran 4 y 2 eran hermanos y los otros 2 eran los padres, o sea... Sí, o sea, sí. No es lo mismo decir eso que ahora que estamos con sobrepoblación, ¿no? O sea... No está escrita a futuro, o sea, no estaba proyectada. No, o sea, entonces, también hay que verlo, si tú quieres de una forma reduccionista, o muy funcionalista, pues en ese momento, en esa situación, si las sociedades son así de pequeñas, pues también necesitan tener una idea de cómo seguir perpetuando esa sociedad. Te digo, no es el caso de ahora que México somos más de 120 millones de habitantes y no somos el país más habitado, y están los chinos que no sé cuántos cientos de millones de habitantes son, y que este planeta ya no resiste más gente, ¿no? O sea, si tú dices en este momento es que hay que ir y multiplicarnos, es como, no, espera, o sea, no va por ahí, ¿no? O sea, no va por ahí. Entonces, estas sociedades pues tienen como muy claro esas partes, o sea, sí te permito prácticas sexuales distintas a la heterosexual,
siempre y cuando tú cumplas con ciertas normas, ¿no? Sea temporal, por ejemplo, cuando un éfebo llegaba a cierta edad, tenía que dejar de ser éfebo, tenía que dejarse la barba, tenía que hacerse un hombre y entonces tomar para él a otros adolescentes, ¿no? Siempre y cuando no fuera entre iguales, fuera tu esclavo y tú no fueras el pasivo, ¿no? O con los vikingos, esta idea de, bueno, sí, pero además te tienes que casar y cumplirle a tu esposa o a tu esposo, ¿no? O sea, entonces, sí hay una libertad en cuanto a las prácticas, a veces velada, a veces dicha y otras veces no, pero las hay, ¿no? Y eso, bueno, en la sociedad victoriana, Oscar Wilde, eso decía, o sea, bola de mojigatos, ¿no? O sea, no nos hagamos mensos, ¿no? Entonces, sí creo que esas prácticas han existido y han perdurado a lo largo de la historia, ¿no? Inclusive dentro de la Iglesia Católica, que nos han enseñado que no, la Iglesia condena la homosexualidad y no sé qué, pues de hecho hay dos santos que eran militares en los inicios de la cristiandad, que se casaron, San Sergio y San Baco, por ahí del siglo IV, son dos militares conversos, o sea, ellos eran politeístas, se convirtieron al cristianismo. Si estamos hablando del siglo IV, bueno, en el siglo V Constantino determina que el cristianismo es la religión oficial del imperio, ¿no? Hay una serie de revueltas, matanzas, persecuciones, ya sabes, eso bonito de la historia, que regularmente no nos enseñan en la escuela, ¿no? De quiénes se matan contra quién. Pero tenemos este caso, ¿no? Dos hombres que se casan dentro de la institución de la Iglesia Católica o Cristiana, que es de las grandes pilares hoy, el Papa diciendo que él no bendice las uniones homosexuales, ¿no? O sea, pues por así. En realidad, por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica es hasta San Agustín. O sea, San Agustín, este doctor de la Iglesia, que ya no me acuerdo el siglo, pero según yo ya es en la Edad Media. San Agustín es de los primeros de hablar no de homosexualidad o de pecado homosexual, sino habla de pecado de sodomía o el pecado nefando. Uh-huh. Que el pecado nefando y la sodomía en realidad es esparcir la semilla de la vida, o sea, el semen, en cualquier lugar que no sea la vagina, porque entonces no tiene fines reproductivos. Y si ese es el pecado nefando, la sodomía, pues el sexo oral, la masturbación, el sexo con una mujer o el sexo heterosexual que no tenga fines reproductivos están dentro de este pecado. O sea, no solo las relaciones homosexuales. Pero, por ejemplo, ahí ahí como que va cambiando, Iván, ¿no? Yo entiendo esta parte histórica con ciertas regulaciones, pero ahí creo yo, así como lo estoy entendiendo, existe, o sea, era como permitió también esta parte del placer. Es claro. Cada quien, ¿no? O sea, tú a mí como Estado y como ciudadano cumples, y lo otro, pues ahora sí que es como puedes llevarlo a cabo, pero ya es con fines de placer. Aquí yo creo va cambiando, ¿no? En esta parte en donde ya se castiga, porque en donde ya es castigado todas estas prácticas que dices tú, el sexo oral, el eyacular fuera de la mujer y demás, es como yo lo asocio a que ya va dentro, implicado por abajito del agua, el coartar esta parte de placer, ¿no? Claro, mira, es un poco lo que te decía yo al inicio, que decía esta especialista en bioética. En realidad todas estas prácticas, o todas las prácticas que hemos hablado hasta el momento, están ligadas al placer. Uh-huh. Aún las condenadas, o sea, uh-huh. Claro, repitiendo las palabras de Freud, lo primero que hace una sociedad es castrar a sus individuos, es negarles la sexualidad para poder estructurar y creer. Si no surge la civilización, no surge la sociedad, ¿no? Algunas normas son más laxas que otras. O sea, evidentemente, por ejemplo, con los vikingos, que me parece que es de las sociedades más abiertas en este sentido, hablando históricamente, claro, si un hombre mantenía relaciones con otro hombre, pero dejaba a su mujer, entonces claro que había una condena social, ¿no?
O sea, claro que había un reproche por parte de la sociedad. Si una mujer no le cumplía a su marido y tenía a su amante mujer, también había una condena social, ¿no? Claro, lo que hace San Agustín ya en la época cristiana del medioevo es justo ligar la idea de sexualidad a pecado, y entonces el castigo, dirá Foucault, no va sobre el cuerpo, o no va sobre lo social, sino va sobre el alma. Ajá. Entonces ya no te vas al cielo, ya estás condenado, estás en contra de Dios y te vas al infierno. Y ya para toda la vida, porque Sí. cuando se queda en el cuerpo es por el momento, pasa el dolor y ya no pasó nada, pero la otra sí es realmente reducir y castigar esta parte incluso del día a día, ¿no? Claro, y entonces ya es efectivamente, como tú dices, para toda la eternidad. Entonces, claro que hay normas. En todas las sociedades están estas normas que rigen estas prácticas sexuales. Algunas son más laxas que otras. Algunas nos parecen más lejanas o increíbles que otras. O sea, evidentemente esta idea de San Agustín y la sodomía, pues nos parece más cercana porque de una u otra manera, independientemente de nuestra creencia religiosa, vivimos en un país católico y cristiano, ¿no? Donde estas ideas o este simbolismo religioso nos permea sí o sí, ¿no? O sea, independientemente ya después de nuestras creencias y demás. Entonces, claro que por eso nos parece más cercano, e inclusive quienes estamos como en contra de ello, pues nos parece más atroz, ¿no? Nos parece justo coartar estas libertades que podríamos tener. Digo, lo que hemos dicho en otros programas, a mí me parece que mientras sea entre dos adultos en pleno uso de sus capacidades y sea acordado, pues evidentemente se vale todo lo que tú quieras en esta vida, ¿no? O sea... Sí, aquí uno de los grandes que sigue siendo un problema es esta falta de educación sexual que se sigue castigando en los niños, ¿no? Muchos adultos lo siguen castigando en nuestros menores, siendo que es parte de su conocimiento, parte de autoconocimiento, de la autoexploración y demás. Entonces es como va uno, aparentemente se va avanzando, ¿no? Por un lado el hablar de estos temas, el verlo, y por el otro siguen muchos de los padres castigando, ¿no? Estas conductas. Muchos ya no, pero sigue como lo que inviertes por ahí en reprimir, y luego lo que inviertes en sanar o actualizar esas ideas, ¿no? Para liberarte, y no solamente en lo sexual, sino en muchas cosas, ¿no? Claro, porque nos venden todo el paquete junto. O sea, por eso empezamos con que había que desligar prácticas de todo lo demás. Porque justo lo que tú dices, o sea, pareciera que nuestra sexualidad o nuestras prácticas sexuales empiezan en la adolescencia, si bien nos va, y terminan a los 40, 50 años. Y entonces niños, ancianos y todas las personas que no son, que no entran dentro de los estándares de normalidad, son angelitos asexuados y no tienen placer y no sienten deseo, ¿no? O sea, claro que los niños viven y expresan su sexualidad, ¿no? Claro, no lo van a vivir de la misma forma que un adulto, pero claro que hay tocamientos, hay masturbación infantil donde ellos mismos se producen placer, y no necesariamente tiene que ver con los genitales, porque esa es otra. O sea, solemos pensar que todas las prácticas van sobre los genitales, y no. O sea, una caricia, un roce, por ahí están, por ejemplo, los que se excitan con las personas inteligentes, o sea, entonces, claro, si nosotros desligamos o deshacemos ese cajón, pues entendemos que vivimos nuestra sexualidad y que tenemos prácticas sexuales, inclusive desde que somos fetos, ¿no? Hasta que morimos, ¿no? O sea, porque la gente mayor, los adultos mayores, claro que tienen sexualidad y claro que tienen necesidad de afecto y claro que tienen prácticas sexuales. Las personas con movilidades diversas o las personas con capacidades diversas, claro que también tienen necesidad de afecto y de sexualidad y de placer sexual, ¿no? Y los niños, claro que también. Claro, lo que pasa es que nos han enseñado que solo puede ser de una manera, ¿no? Que tiene que ser bajo estas normas que nos han dicho que solo es heterosexual, o solo es con fines reproductivos, o solo es así, ¿no? Y creo que un poquito ese es el objetivo de este tipo de programas, ¿no? Poder decir, a ver, no espérense, esto es más rico y más divertido de lo que nos habían dicho, o sea,
Más liberador, ¿no? Porque Más también, liberador. no, en mi cabeza híjole, es bien doloroso, incluso en el consultorio, ¿no? Escuchar a gente que dice, no, pues nada más, se ha perdido, ¿no? Nuestros encuentros eróticos sexuales, pues porque en la fantasía, pues el único que te tiene que generar placer es si estás cansado, tu esposo, si estás casada, tu esposa o tu pareja, nadie más, ¿no? O sea, al punto de reducir, eso sí me parece a mí un asesinato de nuestra mente, de nuestra alma, el reducir el llevar estas creencias a reducir nuestra vida, ¿no? Y no quiere decir que a veces la gente lo asocia a infidelidad, ¿no? Es llevar a cabo, conocerte y qué quieres tú y tu pareja o tú de manera individual, porque también si seguimos esta línea, ¿dónde quedan los solteros, no? Es así como, claro. Pobres, ¿no? Castigados también. Claro, e inclusive tampoco genitalizarlo, o sea, tampoco es la única práctica sexual, ¿no? No tenemos prácticas sexuales porque no cogemos, o porque no la penetro, o porque no lo penetro. O sea, hay tantas prácticas sexuales que no conllevan una penetración, que son tan divertidas y tan placenteras, ¿no? O sea, que inclusive es eso, buscar salirnos de ciclo, ¿no? Ahora, también hay prácticas sexuales que no están ligadas al placer. Y esa sería como la segunda parte del programa. Que son lo que tú mencionabas un poco al inicio, estos ritos de paso. Estas prácticas culturales que conllevan una práctica sexual como un ritual, como un mecanismo en un cambio de edad, de una etapa a otra, ¿no? Donde los niños se vuelven hombres, donde las niñas se vuelven mujeres, donde te vuelves parte de la comunidad, ¿no? Y entonces esas prácticas que no necesariamente están ligadas al placer porque son comunitarias, porque todos pasan por ahí y evidentemente no a todos les causa la misma sensación, o inclusive prácticas tan atroces como en sociedades musulmanas, la abrasión de órganos femeninos, ¿no? La abrasión de clítoris, que es una práctica sexual que no es placentera, ¿no? Y que es para que una mujer sea parte de una comunidad, negándole todo el placer durante el resto de su vida, ¿no? Pero no deja de ser una práctica sexual, ¿no? Ya si estamos de acuerdo o no, ya si nos parece atroz o no, bueno, eso ya lo podemos decir nosotros desde otro punto de vista, ¿no? Y es esto fíjate, me gusta mucho cómo lo dices, cómo lo explicas, porque no es la finalidad que se vea con algo aceptable, como algo parte y menos de nuestra sociedad, nosotros tan lejos, ¿no? Pero sí que también, así como están prohibidas, se han llevado a cabo prácticas que vienen asociadas con el placer, también otras prácticas que no. Y es también qué pienso al respecto, ¿no? No porque no lo vea, deja de existir, sino yo les digo a mis estudiantes, ¿no? O sea, se los muestro porque existe. Entonces es importante que ustedes se vayan generando una opinión, que si les da curiosidad, pues lean más, qué sucede allá, cuáles son estas ideas, creencias que ellos tienen, y no cerrarnos a eso nos permite no solamente conocer lo que hay, porque existe, todavía en esta modernidad, sino porque ¿qué piensas tú al respecto, no? ¿Qué te genera a ti? Y no solo como, ¡ay, no, qué horror! ¡Qué bueno que no vimos allá! No, creo que eso es una invitación a la reflexión, a tener una opinión un poquito, de reconocer que pues cada sociedad es distinta, de que hay prácticas, de cómo vivimos nosotros a comparación de ellos, y de que nos guste o no, es parte de un ritual. Yo les pregunto a la gente a la que le doy clase, ¿qué rituales llevamos nosotros en nuestro país que nos llevan a cambiar de la infancia a la adolescencia? ¿No hay? ¿O yo desconozco? Pero al menos en otros lados, y de ahí tú ya nos vas a compartir, pero sí es importante como pasar esos momentos, a hacer algo, que es a lo que yo las invito, promuevo un poquito de esto, porque a veces saltamos o nos pasamos de corrido a la adolescencia, a veces la saltamos así, a veces nos quedamos ahí, entonces también nuestra mente, bueno,
pues es un caos. Entonces, una de las funciones de los rituales es decir cómo conectar, ¿no? Con el universo y que algo está pasando, algo vamos a cerrar para iniciar otra cosa. ¿No, Iván? Claro, y que además creo que también conocerlo nos ayuda a aprender ese foco rojo. O sea, por eso quise comenzar con este ejemplo tan atroz de una práctica cultural sexual no placentera. Porque de repente nos parecen prácticas muy lejanas, ¿no? O sea, hablamos de ablación de órganos sexuales femeninos y hablamos de África, hablamos de India, de eso que nos parece lejanos y hasta atrasados en una idea general, ¿no? Civilizada. Civilizados. Pero hace no más de una década ya hubo el caso en Colombia de esta práctica en una sociedad musulmana de colombianos, ¿no? O sea, entonces creo que conocerlas también nos prenden el foco y decir, y si tú quieres verlo un poco, lo que hablábamos hace rato de pederastía y todo este aparato judicial y de la idea de sexualidad que tenemos hoy, por eso es importante hablarle a los niños de sexualidad. O sea, hablarle a los niños de sexualidad no es decirle, ay, mira, se penetra así, sino decirle, bueno, es tu cuerpo, y poder prender las alarmas cuando haya algún abuso sexual, ¿no? O sea, que el niño tenga la capacidad de reconocer un abuso sexual. Uh-huh. Es uno de los objetivos de la educación sexual en infantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que también conocerlas sí nos permite abrir como esta gama de posibilidades, pero también nos permite prender esos focos rojos y ver que hay 20 formas de vivirlo, de expresarlo, pero también de evitar. Uh-huh, uh-huh. Otro ejemplo ya un poquito más ligado a lo que podríamos llegar a considerar desde Occidente placer, y quizá es uno de los ejemplos más sonados porque a todo el mundo escandalizó cuando se hizo la etnografía y se dio a conocer al mundo, pues en Papúa Nueva Guinea, en estas tribus melanesias, están los Zambia, es uno de los grupos de esta parte del mundo. Hay otros, pero este en específico fue como el más sonado, porque también tiene que ver con la idea de fuerza, de hombre, de semen. Entonces, los niños alrededor de los 10 años son secuestrados, se le dice así, de la comunidad, uh-huh. Son llevados a una choza, ahí ellos mantienen felación entre ellos para aprender a mamar, ¿no? Un pene, beben su propio semen, luego son regresados a la choza de los adultos y de los hombres adultos, y es ahí donde los hombres los penetran o hacen que les practiquen sexo oral para que el infante o en este tránsito el adolescente pueda ingerir el semen por vía anal o por vía oral, y entonces se convierta en un gran hombre, uh-huh. ¿No? Evidentemente durante este proceso que dura desde los 10 hasta los 17 años, no tienen contacto con mujeres, ¿no? Hay una segregación sexual durante esta etapa muy fuerte, y también hablamos de una práctica no placentera, sino más bien de un ritual de paso, porque al ser todos los individuos de la sociedad no es una sociedad occidental, entonces no tienen la misma idea de placer que nosotros. Porque si tú le preguntas, muy seguramente, o lo que dice la etnografía, que es como quien se dedica a hacer todo el registro de estas prácticas, pues más bien para ellos el placer está ligado con tener hijos, ¿no? Uh-huh. O sea, ni siquiera con penetrar a una mujer, sino con tener hijos y tener hijos varones. Entonces, la sexualidad tampoco es entendida como nosotros la entendemos, la sexualidad pasa por otras partes. Claro, ¿no? Y enfocada a esta parte reproductiva, ¿no? Sí. Pero fíjate qué interesante es todo, como cada quien le damos, no solamente es la práctica, sino, o lo que las regule, sino lo que cada persona, el significado que le da, ¿no? Claro, porque ejemplos como estos, por ejemplo, el semen,
representa fuerza, representa vigor, pero también es agotable, o sea, también es caduco, también se termina y entonces hay que cuidarlo, ¿no? O sea, no es que ande teniendo relaciones con todo mundo y a toda hora. Y el hecho de que los hombres hagan este tipo de rituales durante este tiempo, entonces es como la misma perpetuación de la masculinidad, ¿sí? O sea, mi semen te lo voy a pasar a ti, hombre, que eres más joven, y tú va a llegar un punto donde tú vas a ser parte de los hombres y tú le vas a transmitir tu semen a otro para que no se agote, ¿no? Uh-huh. Entonces se vuelve un ciclo. Uh-huh. Claro, desde la sociedad occidental judio-cristiana es bola de perversos, pervertidos, y digo, así lo hicieron los colonizadores que llegaron ahí y ya sabes, sacrilegio, pecado, uh-huh, el demonio en esa cultura, pero en realidad, o sea, es parte como de esa perpetuación de la cultura y parte de sus estándares y parte de sus estructuras de sexo-género y parte de su forma de entender el mundo, ¿no? Inclusive volvemos a lo mismo, o sea, nosotros lo podríamos ver desde una violación multitudinaria en nuestro contexto. Claro. ¿No? Porque son todos los hombres adultos o todos los hombres de la comunidad con los que están en esta etapa de su vida, entre los 10 y los 16 años, y no es una vez, sino es repetidamente, ¿no? Pero eso es si lo sacamos de ese contexto sociocultural, o sea, hay que entender esta práctica, este ritual de paso, dentro de su contexto, ¿no? Hay que entender que es la cultura o esa sociedad la que lo reproduce. Ahora, también ellos mismos tendrán que resolver si eso continúa o no. Con esta comunidad en específico, los Zambra, ya no se tiene mucho registro, porque a diferencia de otras comunidades o de otras culturas de la misma zona, ellos son muy, les llamamos, son muy herméticos, son muy cerrados, es una comunidad cerrada, y prácticamente no permite el acceso a gente de fuera, o sea, entonces tampoco se sabe si es una práctica que continúe o haya disminuido, ¿no? Y eso lo relaciona un poco con tu pregunta de hace rato, de si nosotros todavía tenemos estos ritos de paso. Los tenemos, pero también tienden a desaparecer. O sea, por ejemplo, ritos de paso de niñez a adultez o de adolescencia a adultez, quizá el más famoso son los famosos 15 años. 15 años, ¿no? En las mujeres. Uh-huh. En las mujeres. Si revisamos la historia, pues habrá seguramente 20 más. Si lo revisamos desde las prácticas sexuales, esto que también podríamos llamar válvulas, como el hecho de que las mujeres aprenden a besar con sus amigas durante la adolescencia, o la masturbación en grupo entre hombres, estos juegos de a ver quién llega más lejos cuando eyacula, ¿no? Por ahí me decía y me enteré en algún momento de la famosa galleta, ¿no? De quien el semen, de quien no caiga dentro de una galleta es quien se lo tiene que comer, y entonces es un grupo de varios chicos que eyaculan sobre una galleta. Ay, las fiestas arcoíris. Las fiestas arcoíris, uh-huh, ¿no? O sea, un montonal de prácticas que sí tienen que ver también con estos, aunque no están únicamente ligadas a estos ritos de paso, pero que sí corresponden a una etapa de la vida en específico, ¿no? Y que son en lo oscuro, o sea, que son en lo... Bueno, creo que estas es como, sí es diferente a las que has compartido, placenteras y no placenteras, pero de conocimiento. Estas son a oscuras, o sea, son en secreto, son escondidas. Claro. No, se sabe que existe, pero de hecho los chicos lo hacen y no le dicen a los papás, ¿no? Son actuando desde estas conductas de riesgo, desde esta inquietud, desde esta presión social entre ellos, pero no regulada o aceptada por toda la sociedad, ¿no? Y además no importa si se hace una o varias veces, después de que se deja de hacer o después de que ya no se hace, se vuelve un tema tabú, o sea, es algo que nunca pasó, se habla y no se dice, y yo esto no lo hice, ¿cómo crees que existe eso? O sea, jamás, ¿no? Claro. Pero claro, porque nuestro contexto sociocultural nos dice que la sexualidad tiene que vivirse en lo privado, en lo oscuro, es negada, es un claro. o sea, y regresamos a esa idea religiosa,
lo sexual es pecado si no es para reproducirse. Entonces todas estas prácticas sexuales son un pecado y no hay que hablarlas, nadie se tiene que enterar. Y si lo hicimos entre nosotros, entre nuestro grupo de amigos, hay un código de honor que evita que después de que lo hacemos, no se hable, nunca se mencione, ¿no? O sea, no lo voy a decir ni en la mañana, ni a mis padres, ni a otros amigos que no hayan estado ahí, e inclusive entre nosotros no es algo que comentemos, ¿no? O sea, inclusive quienes lo hacen con su grupo de amigos, no es algo que, ay, sí, ¿te acuerdas que? O sea, no, se borra dentro de la memoria colectiva e individual, ¿no? Y se sigue repitiendo nuestra información en relación a la sexualidad, ¿no? Es escondida, prohibida, mala, o sea, y que hasta el placer, muy reducido, ¿no? Porque yo sí creo que el placer tiene que ver con esta parte de libertad, con esta parte de conciencia y no solamente como estas, se acerca más a una conducta de riesgo, sin embargo existen, ¿no? O sea, es como lo peligroso, porque no solamente es lo que hacen, sino el riesgo de cada uno de ellos en estas prácticas, ¿no? Claro, y que además, por ejemplo, estas prácticas sexuales que están ligadas a ritos de paso, que también suceden en comunidades africanas, están ligadas, por ejemplo, en África a VIH, y aunque están, te digo, cada vez desapareciendo, o pareciera que estos rituales de paso desaparecen en estas comunidades tribales, de todas maneras la incidencia de infección de VIH es muy alta, ¿no? Y desligando esta idea de VIH con práctica, con sexualidad o con orientación sexual, o sea, claro que se da la infección por una práctica sexual, pero es una práctica sexual como ritual de paso dentro de una comunidad. Entonces, aunque uno tenga o esté infectado, pues en realidad toda la comunidad termina siendo infectada. Entonces, por eso es como preocupante justo estas prácticas de riesgo, ¿no? Sí, y bueno, Iván, ya se nos acabó el tiempo. Qué interesante, de verdad es este tipo de programas que a mí me gusta compartir, del que hablar y gente que le apasiona como a ti este tema y que sabe, ¿no? Lo que es la sexualidad y bueno, antropólogo, pues bueno, para mí se me hace muy interesante unir estas dos áreas para hablar del tema y bueno, para esa gente que nos escucha, para esa gente que nos ve, pues no está de más darse una volteadilla ahí de vez en cuando para ver cuáles prácticas se llevan a cabo en otros momentos en nuestro país y en otros lados. Y bueno, esto da pie a seguir hablando de esto y mucho más, ¿no? Y se me ocurrió otro tema, el ratito te lo comparto. Entonces, claro. Inclusive si quieres podríamos hacer una segunda parte de porque falta todas estas prácticas en su momento zoofílicas entre la misma familia, cuando uno muere, entonces el hermano, y bueno, hay un montón de prácticas y otra, el abuso sexual a lo largo de la historia, ¿no? Y cuántas cosas hasta nombre tiene, ¿no? Ya hoy le decimos abuso sexual o violación. Antes, las mujeres de consuelo, los eunucos, o sea, todos estos finalmente son prácticas que se emitieron en su momento y que era un maltrato, que era un abuso sexual, era una violación, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que podemos compartir el día de hoy, y a toda esa gente que nos ve y que nos escucha, pues bueno, saben que estamos en todas las plataformas. ¿Y en dónde te pueden encontrar, Iván? Si quieren que me dejen sus datos ahí en los comentarios. En los comentarios, si tienen alguna duda les contesto. Se van a dar, es muy evidente, por ejemplo, mi Facebook es Jorge Iván Palacios González, igual que el Instagram, pero en realidad como lo uso más como divertimento, está plagado de memes y de cosas sin sentido, entonces por eso no suelo recomendar que me sigan o que me pidan amistad, sino más bien sí puede ser una vía de comunicación y nos mantenemos en contacto por los comentarios, para que tampoco luego los sature yo, porque me imagino que mis amigos cada vez que abren Facebook es así como las Iván, 30 tonterías que publican, ¿no? Sin sentido y ya.
Ok, Iván, te agradezco mucho, realmente de verdad un placer escucharte, un placer compartir contigo esta tarde-noche. Te envío un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Claro que sí, Carmen, muchos abrazos, muchas gracias por la invitación y saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias a toda esa gente que nos escucha y saben que pueden vernos en diferentes repeticiones y quédense con Pati Cervantes. Muchas gracias, Manolito. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días.